Hola, espero que estés bien. Hoy vamos a resolver un sistema de ecuaciones de 2×2 utilizando el método de sustitución. ¿Por qué es un sistema de 2×2? Porque como podés apreciar tenemos dos ecuaciones. ¿Con qué? Con dos incógnitas cada uno, x e y. Resolver un sistema de ecuaciones es encontrar los valores de nuestra variable, es decir, de x y de y, que satisfacen simultáneamente a estas dos ecuaciones al mismo tiempo. Soy Rubén, soy profe de matemática y vamos a ver cómo resolvemos este sistema. Comencemos. Lo que vamos a hacer, comenzar con el paso número 1. ¿En qué consiste el primer paso? Es en despejar una de las dos variables, ya sea x o y. Y lo puedes hacer en cualquiera de las dos ecuaciones, no importa si despejás en la primera ecuación o si despejás en la segunda ecuación. El único consejo que te puedo llegar a dar es que tengas en cuenta al despejar que la variable no esté acompañada de un número. ¿Ves que acá la variable está acompañada del 2? Entonces, la variable x en la ecuación 2 no voy a despejarla. Voy a despejar, por ejemplo, x en la ecuación 1. ¿Por qué? Porque está sola, ¿sí? Entonces, voy a tomar esa ecuación y voy a despejar la variable x. Para que la variable x me quede sola, ¿qué me está molestando? Me está molestando esta y que está sumando. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar esta y hacia el otro miembro restando. Es decir, que te va a quedar de este lado x igual a 5 menos y. Y ahí fíjate que ya dejé la variable x sola. Vamos a remarcarla porque esto va a ser de muchísima utilidad más adelante. Vamos ahora con el paso 2, que acá es el secreto del método de sustitución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la segunda ecuación, la que todavía no trabajamos. Tomamos esa ecuación. Acá tenés que recordar algo muy importante. Cuando vos tenés en un solo término pegado una letra con un número, están unidos por la multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar la variable que hoy despejamos en la ecuación 1 y la vamos a sustituir a donde nos dice el valor de esa variable en la ecuación 2. Es decir, yo despejé la variable x en la primera ecuación, esa misma variable la voy a sustituir en la segunda ecuación, ¿sí? En vez de poner x, ¿qué voy a poner? Voy a poner 5 menos y, que es lo que equivale a x. Bien, entonces esto te quedaría de la siguiente manera. Copiamos todo igual. 2 por, abrimos paréntesis porque lo que yo voy a sustituir por la x tiene dos términos. Entonces tengo que ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Cerramos el paréntesis más y igual a ¿cuánto? A 7. Y fíjate algo muy importante. Fíjate que antes de hacer la sustitución teníamos dos variables distintas, x e y. Pero mira ahora, nos quedó una sola variable. La variable x desapareció. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a deshacernos de ese paréntesis. ¿Cómo? Haciendo propiedad distributiva. Esto por esto y esto por esto. Es decir, que me va a quedar 2 por 5, 10, más por menos menos, 2 por y, 2y, más y, igual a 7. Este 10 que tengo acá lo voy a juntar con este 7 que no tiene ninguna variable. Y esta y que tengo acá la voy a juntar con esta otra y. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a dejar de este lado la y. Menos 2y más y igual a 7. Y este 10, si no tiene nada adelante, significa que está sumando, tiene un signo positivo. Por lo tanto, pasa al otro miembro restando. Resolvemos las operaciones que nos quedaron. Menos 2 más 1, eso nos queda menos 1y. Igual 7 menos 10, eso nos queda menos 3. Ahora, recordá algo muy pero muy importante. La y tiene que estar completamente sola. Fíjate que acá está acompañada por el menos 1. O sea que este menos 1 lo voy a pasar al otro miembro. ¿Pero cómo? Recordá por favor lo que dijimos hoy. Acá hay una multiplicación. Entonces, va a pasar ese menos 1 dividiendo, ¿sí? Con el mismo signo. Por lo tanto, y me va a quedar menos dividido menos más, y 3 dividido 1 me queda 3. Y ahí encontré el valor de la variable y. Es decir, que y vale
3. Por lo tanto, esta y que está acá y esta y que está acá, ya sabemos que vale 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos al paso número 3. ¿En qué consiste? En encontrar la otra variable, porque acordate que vos tenés que encontrar las dos variables, x e y. Y ya la encontraste, pero te falta hallar el valor de la variable y. Entonces, vamos con el tercer paso. Bien, ¿en qué consiste el tercer paso? Muy sencillo. Ya sabes que y vale ¿cuánto? Vale 3. O sea que esta y sabes que vale 3. Entonces vos tranquilamente lo que podés hacer es reemplazar este valor de y en la ecuación que hoy despejamos primeramente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Es decir, que te va a quedar así, mira. Copiamos la ecuación que hoy despejamos. Por lo tanto, te va a quedar 5 menos, pero y ya sabemos cuánto vale. Vale 3, entonces lo reemplazamos. Lo reemplazamos por 3. Bien, resolvemos 5 menos 3 y eso nos queda 2. Y ese es el valor de la otra variable que nos faltaba hallar. Es decir, que x vale 2 e y vale 3. Vamos ahora con el paso número 4, que es el más importante. ¿Por qué? Porque es la verificación para comprobar si lo que hicimos está 100% correcto. Vamos a ver cómo hacemos eso. ¿En qué consiste el paso número 4? Si x ya la encontramos y vale 2, e y, que también la encontramos, vale 3, entonces lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar en ambas ecuaciones los valores que encontramos y nos tienen que dar los resultados que nos dicen acá. Bien, vamos a ver cómo quedaría esto. Mira, copiamos la primera ecuación. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos a x por 2 y a y por 3. Entonces, esto nos quedaría 2, que vale x, más y, que vale 3, y si es correcto tendría que ser 5. 2 más 3 es 5. 5 es igual a 5. Sí, perfecto. Entonces, en la primera ecuación, verifica que lo que hicimos es correcto. Vamos a copiar ahora la segunda ecuación y vamos a ver si nos da el resultado que tenemos acá. Entonces, nuestra segunda ecuación es, recordá que acá hay una multiplicación, entonces nos queda 2 por, en vez de poner x, ponemos lo que obtuvimos, 2 más y, que vale 3. Resolvemos, 2 por 2, 4, más 3, 4 más 3 es 7. ¿7 es igual a 7? Sí. Perfecto, entonces podemos asegurar 100% que los valores que nosotros encontramos son correctos. Ahora, ¿sabías que un sistema de ecuaciones lo podés resolver por otro método? Si querés, hacé clic en el video que aparece al final, en donde explico cómo resolver un sistema de ecuaciones, pero por el método de igualación. Vas a ver qué fácil que es. Si este video te sirvió, te voy a pedir por favor que les des me gusta, te invito a que te suscribas al canal. Si quieres hacer una donación, en la descripción del video vas a encontrar los links correspondientes. Cualquier colaboración que quieras hacer es de muchísima utilidad para poder seguir creando contenidos educativos completamente gratuitos. Nos vemos en el próximo video. Saludos.